Vamos a abrir la escritura. Eclesiastés 7, versículos 8 y 9. Dice la palabra de nuestro Señor: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Vamos a leer de nuevo el versículo 8, que es bien importante. Dice, está haciendo una comparación. En la segunda parte del versículo, dice, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Hoy vamos a estudiar una de las características más importantes del amor divino. Yo quisiera que no solo haya en nuestros corazones la situación de aprenderla, sino de que haya una verdadera disposición de nuestro corazón de ponerla por obra. Entonces vamos a pedirle a Dios que Él bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, tú eres el que sabe amar de esa forma. Tú eres el que sabe sufrir. Tú eres el que sabe amar sufriendo, Señor. Padre, engrandécete hoy en tu palabra, haciendo que la comprendamos, pero sobre todo, Señor, que nos sea posible ponerla por obra. Que quede sembrada en nuestros corazones, en la buena tierra, Señor, sin espinos, sin pedregales y sin ninguna cosa que estorbe, para que esta palabra te dé un fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 13, versículo 4. Es la primera característica del amor, y algunos se preguntará, bueno, ¿y entonces por qué el hermano nos la dice a medio ciclo? Bueno, había algunas cosas importantes que entender, que eran grandes faltas de amor, pecaminosas inclusive, que si no las comprendes o no está en tu corazón hacerlas a un lado, pues ¿para qué te hablo de esto? Pero yo sé que hay personas que sí están interesadas en amar. Y dice el versículo 4, el amor es sufrido. Por ahí se empieza a amar. Primera de Corintios 13 empieza ahí, y ahí empieza cualquier persona que quiere amar, en hechos y en verdad. Mira, ¿qué quiere decir sufrir? Yo quiero empezar porque tú entiendas exactamente a qué se quiere referir esa palabra, porque tenemos una traducción. Y esa traducción y esa palabra a lo mejor no nos da la idea que quiso transmitir el Espíritu Santo y el apóstol Pablo en el griego original. La palabra sufrido es la palabra, si la quieres poner por favor, es la palabra griega makrotsumeo. Esa palabra griega se traduce sufrido. Y makrotsumeo quiere decir tener un espíritu largo. ¿Has oído el término longanimidad? Ahorita lo vamos a explicar. Es tener un espíritu largo. Es un espíritu que aguanta, que es paciente, que espera con paciencia ante las pruebas, que tiene paciencia cuando es puesto a prueba, cuando es agredido, cuando es ofendido, cuando es lastimado. Es un makrotsumeo, es un espíritu que tarda en responder. La Escritura dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Eso es makrotsumeo, entre otras cosas, engloba varias. No responde rápido, no se enoja rápido, no reacciona rápido, es paciente, es tolerante y al final sufre. O sea, la palabra sufrido así solito
como que no nos da toda la idea de macrozumeo. De hecho, ahorita te voy a decir otra palabra que anda por ahí, que nos da la idea correcta de lo que es amar. Eso es, mira, la longanimidad, que era algo que te iba a explicar ahorita. Un espíritu largo. Es un espíritu... mira, vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor. Dice, es una definición que tomamos de un diccionario de griego, del diccionario griego Vine. Dice, la longanimidad es aquella cualidad del dominio propio frente a la provocación, que no toma apresuradas represalias, ni castiga con celeridad. Es lo opuesto a la ira. Está asociada con la misericordia. De hecho, cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte pone las bases de un verdadero cristianismo, dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Un carácter misericordioso es un carácter que tiene ese espíritu largo, que son varias cosas. Una, cuando lo provocan, no actúa ante la provocación o no toma decisiones apresuradas. Ah, pues me dices, te digo. No. Pero también cuando ve algo injusto, no se trata de que lo estén provocando, sino que ve algo injusto, no actúa apresuradamente, sino que se detiene y piensa cómo va a corregir esa situación, si tiene un espíritu cristiano. ¿Me comprendes? Es de un carácter misericordioso. La misericordia no es simplemente ir a regalar despensas o cuidar niños. La misericordia es pensar en el daño que yo le voy a hacer a mi prójimo con mis acciones. Si yo le hablé a mi prójimo de manera muy golpeada, yo no tuve misericordia de él. Si tú le hablas a tus hijos y les gritas, y te descargas toda tu ira, podemos decir que tú no tuviste misericordia de tus hijos. ¿Me entiendes? Un corazón misericordioso ve al prójimo y siente lo que va a sentir el prójimo, aun cuando se trata de corregir correctamente. Eso es macrozumeo, o tener un espíritu largo, o tener un espíritu sufrido. Ahorita casi me vas a escuchar que te menciono sufrido, pero más bien te voy a hablar de un espíritu largo, de un espíritu ancho, de un espíritu que ante determinadas situaciones actúa de determinadas formas y que al final de cuentas sufre. ¿Bien? Ok. El ejemplo de ejemplos, el más grande de todos los ejemplos, ¿quién crees que es? Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, cuando yo veo a Cristo en su forma de comportarse ante las situaciones que se le presentan, yo lo que debo de pensar es, mi forma de ser debe de ser la de él, la que estoy viendo en él. Dice Primera de Pedro 2, versículos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Macrozumeo está asociado también con esa palabra padecer. Padeció Cristo por nosotros para que sigamos su ejemplo. ¿Qué cosas están en su ejemplo? Hay varias cosas. No hizo pecado, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y viene la parte que tiene que ver con esa largura de ánimo. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía o cuando sufría, no amenazaba. Pero no se queda ahí. Hay algo importante de la largura de ánimo que vamos a aprender en esta mañana. Cuando padecía no amenazaba, cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Pero qué hacía? Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Un espíritu que sabe sufrir, que tiene la largura de ánimo necesaria, es un espíritu que sabe que Dios es bueno con mi vida y que Dios cuida de mí.
que Dios es mi pastor y que nada me faltará. Y que no hay tentación o situación que en mi vida suceda que no esté permitida por Dios para mi crecimiento y para mi desarrollo. Entonces Jesús, cuando le gritaban y cuando le insultaban y cuando lo golpeaban o cuando lo calumniaban o cuando decían que estaba endemoniado y cuando lo ofendían de mil formas, porque tú sabes que los evangelios, aparte de tener relatos gloriosos de Cristo, tiene ahí las veces que lo difamaron, que lo calumniaron, que le golpearon, que le ofendieron. Y él no solo se quedaba callado y quedaba así como con ganas de reventar. No. Él echaba su ansiedad en el que le cuidaba. ¿Sí? De hecho, la Escritura nos enseña a los cristianos a que echemos toda nuestra ansiedad en Dios. O sea, cuando tú eres ofendido, lastimado, menospreciado, o estás en una situación que no te gusta y que está incómoda, como que no, ya quisieras salir así, a lo mejor el trabajo en el que estás es complicado y no te gusta, o el jefe que tienes es difícil, o aquel vecino, o tu mamá, o tu marido es complicado. La Biblia nos enseña que, entre otras cosas, esa ansiedad que causa el sufrimiento se debe de echar en Dios. Entonces Cristo no solo se quedaba callado, ni respondía, ¿no? Solamente hay una respuesta que le dijo por ahí a una persona: dile, ¿por qué me golpeas? Fue la única vez, y no lo dijo ni en un mal tono, ni lo dijo de tal manera que nos dejara ver que estaba amargado porque estaba sufriendo, sino que estaba haciéndolo entendiendo: aquí me dejaste tú, Señor, este es el camino en el que tú quieres que yo esté, por aquí voy a caminar, con tal que tú me cuides, con tal de que tú estés conmigo, por ahí voy a caminar. Y aquella vez que estaba Jesús en el Getsemaní, que sabía que lo iban a crucificar, que le iba a ir muy mal, que lo iban a tratar muy mal, y tenía miedo. Si recuerdas ese pasaje, te aseguro que lo recuerdas, has oído hablar de él. Jesús echó su ansiedad en Dios y le dijo: si quieres, Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Entonces, después de eso, después de echar su ansiedad en Dios, se levantó Cristo y dijo: pues voy a sufrir y le voy a entrar. ¿Sabes qué es lo que hacen las personas en este mundo? A la primera que sufren le sacan la vuelta al sufrimiento. ¿Sí o no? No me gustó aquella persona con la que me casé, ya tengo 4, 5, 6 meses de casado, y ya no me gustaron sus maneras, y como ya no es todo de color de rosa y me implica cierto sufrimiento, ya no le entro. O los niños yo no los tenía previstos y la cosa está bien complicada, no, ya no le entro. Y yo sí quiero ser cristiano y quiero que Cristo me bendiga y me ayude, pero cuando me empiezan a criticar en mi trabajo, cuando me empiezan a llamar aleluya, cuando mis familiares se oponen y me dicen que ya no quieren tenerme en la cena de Navidad porque soy un amargado que no le gusta el alcohol, entonces ya como que a eso se le da la vuelta, o se le quiere sacar la vuelta. Cristo echó la ansiedad en Dios. No respondió con maldición, sino que actuó con esa largura de ánimo, con esa paciencia. Bien, los cristianos a lo largo de la historia, los verdaderos cristianos, ¿sabes qué hace grandiosa esa iglesia de los Hechos? Varias cosas. Esa iglesia de los Hechos es admirable por varias razones. Tenían ese amor sencillo de amigos, en los cuales se sentaban juntos a comer, se sentaban juntos a orar, juntos a alabar a Dios, estaban ahí. Eso es digno de imitar. Pero sabes que también presentaban adversidades. No todo era color de rosa, ni el cristianismo es color de rosa, ni la vida misma es color de rosa. Los seres humanos entran en depresión porque no saben sufrir con Dios, porque no saben llevar sus sufrimientos a Dios. Por eso los seres humanos están tan deprimidos hoy en día,
Si entendieran que Cristo dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, pues otra cosa sería, ¿no? Pero la mayoría de los seres humanos lo que quiere es no sufrir. Bien, esos primeros cristianos sufrían y sufrían mucho. Los perseguían, perdían sus trabajos, les quitaban sus casas, se quedaban sin comer, tenían que andar huyendo, tenían que andarse cambiando de ciudad, por el simple hecho de haber escogido seguir a Jesucristo. Y en ellos hay un ejemplo muy bonito de lo que es la paciencia o esa largura de ánimo. O sea, tú no los ves a ellos haciendo afuera del palacio de Poncio Pilato una huelga de hambre. Queremos que nos dejen de perseguir. O ahí, no sé, levantando calumnias políticas para ver si con la grilla podían hacer que los dejaran en paz, o levantándose en armas. ¿No los ves así? Su ejemplo se parece mucho al de Cristo. Silenciosos, apacibles, pues siendo llevados a veces a las cárceles, siendo llevados a veces a los azotes, o simple y sencillamente huyendo, pero no negando a Jesucristo. Más de una persona de nuestros tiempos estaría sumamente amargada porque le quitaran su casa, ¿verdad? Sumamente amargada porque alguien se metiera con tu trabajo. Estaría hablándole a la persona que tiene a su lado, diciéndole, no, es que este gobierno es de lo peor, este gobierno es lo más corrupto que hay, ¿verdad? No tolera. Y fíjate cómo le hablaba Pablo a esos primeros cristianos, les decía, no, oren por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, ese es el espíritu. A eso nos lleva Dios. Es una cosa de sensibilidad de lo que Dios quiere. Bien, ellos eran ejemplos. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 3 y 4. Pablo les escribe a esa iglesia de Tesalónica y les dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. No se apartaron de Cristo amargados. Me quitaron mi casa, me quitaron mi trabajo, encarcelaron a mi esposo. ¿No se fueron de Cristo amargados? No. Y le daba el apóstol gracias a Dios porque ellos habían entendido lo que era sufrir. ¿Sí? ¿Qué entendían ellos? Cristo cuida de mi vida. Soy ciudadano de los cielos. Y si esto me está sucediendo y yo soy tenido por digno de sufrir por causa del evangelio, bendito sea Dios. ¿Me entiendes? No estaban quejándose, no estaban murmurando, oye, esta gente qué injusta, qué perversa, ¿no? Es más, cuando tú ves a Pablo en la cárcel y habla de un carcelero que le estaba tratando muy mal, decía, pues allá que el Señor le juzgue, ¿no? Me ha causado muchos males, pero que mi Señor sea el que le juzgue. ¿Me entiendes? El espíritu cristiano es un espíritu que cuando tiene situaciones adversas, difíciles, complicadas, en donde estás viviendo algo que no te agrada y donde normalmente está involucrado tu prójimo, sea cristiano o no sea cristiano, y estás viviendo algo que no te agrada, el espíritu sufrido del que estamos hablando, que es parte del verdadero amor que refleja la gloria de Cristo, es ese espíritu que bendice a Dios ante cualquier situación que esté enfrentando y dice, Señor, que yo me porte dignamente en esta situación adversa que tú me estás presentando. Sea que me esté persiguiendo el gobierno, sea que mi esposo sea un marido muy difícil de soportar,
sea que mi jefe de mi trabajo sea muy difícil de soportar, sea que se burlen de mí en la escuela, sea que mi familia no me quiera, o que no esté de acuerdo con que yo sea cristiano, o simplemente que no esté de acuerdo con mi forma de ser. Bendito seas tú, Señor. Ayúdame a no pagar mal por mal, ni maldición por maldición. Y ayúdame a estar contento con eso que tú estás permitiendo en mi vida. Cuando Dios permitió que Satanás le quitara a Job todas sus cosas y que aparte se enfermara y se le murieran sus hijos y su esposa lo dejara, ¿tú sabes qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito sea el Dios que me cuida, porque si Él está permitiendo que yo sufra, algo querrá conmigo. Pero alguien me cuida y de eso sí estoy seguro. Y tú lees el final del libro de Job y vas a ver cómo sí quiso Dios algo con él. Pero ese sufrimiento lo permitió por varios días. Permitió que su fe fuera probada. Bien, esa largura de ánimo también puede suceder no solamente cuando alguien te está agrediendo. Puede suceder cuando tú estás en una situación que no te agrada. Vamos a suponer que tienes un trabajo que no te da el sueldo que tú quieres. O que tienes unos padres que no tienen la mentalidad que tú quisieras. Hablamos de que seas joven. O que, no sé, tú quisieras o tú hubieras querido que las circunstancias en tu vida fueran diferentes para tú ser lo que tú hubieras querido ser. Pero de repente, pues, ante estar en las situaciones en las que tú te encuentras, tú piensas que sufres. Tú piensas que la vida no es fácil. Veamos un ejemplo de longanimidad y de paciencia y de sufrimiento, es Abraham, el padre de la fe. Fíjate cómo está el asunto. Dios escoge a Abraham y le dice: yo voy a hacer una nación de ti. Y el hombre de casi 100 años ha de haber pensado: este se está burlando de mí, ¿no? Tengo 80 y tantos años esperando que Dios me conceda un hijo y nada más no. Y ahora me dice que me va a bendecir. ¿Sabes cuál fue la condición de Abraham? Abraham dijo: pues así de 80 años a lo mejor no me gustaría ser padre. Y se esperó 20. En una condición que a lo mejor no era, su mujer era estéril, no eran las condiciones adecuadas. Dios no le concedió la respuesta o el cumplimiento de la promesa rápido. Hay algunos cristianos que quisieran: no, ya le pedí hoy a Dios, y quisieran que a la mañana siguiente estuviera ya la respuesta ahí, fast track, ¿no? Como si fuera Dios no tiene por qué demorarse cuando tú le pides con un corazón agradecido y cuando le pides conforme a su voluntad. Pero cuando las situaciones son, a veces Dios permite que las situaciones sean adversas para ver si le vas a creer o no le vas a creer. Y yo ya te prometí que si tú crees en mí, vas a ser salvo tú y tu casa. Y a los 3 meses dices: ay, es que mi esposo no se ha convertido, mis hijos no se han convertido. Compárate con Abraham. Abraham esperó 20. ¿No? Cuando hayas esperado 25 años, entonces le podrás decir a Dios: Señor, ya tengo más tiempo que Abraham esperando y yo te amo y quiero que cumplas o que me permitas salir de esta o que ayudes en tal problema. Abraham esperó así. Eso es largura de ánimo, es paciencia. Es sufrir de una forma en la cual estás a lo mejor en una circunstancia que no te agrada, que no están las cosas como tú quisieras. Sin embargo, ahí estás. Y así estaba Abraham, ahí en el desierto, buscando lo que Dios le ponía, andando en sus tiendas, confiando en Él. Hebreos 6, versículos 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te
multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mira, si tan solo las mujeres que tienen maridos inconversos o hijos difíciles tuvieran un poquito, una cuarta parte de la fe de Abraham, para esperar que sus hijos y sus esposos se conviertan, o sus jefes difíciles se conviertan, o cambien y Dios cambie sus corazones, esto sería el cielo en la tierra. ¿Sí? El mundo sería diferente. Normalmente las personas, ante las primeras cosas, no me gusta, pues no te quiero ver. ¿Verdad que eso no es ser sufrido? ¿Cómo no? Aquí voy a estar contigo. Dios me prometió que tú vas a cambiar. Dios me prometió que mi casa va a ser salva, que mis hijos van a ser salvos. No sé si te platiqué de una mujer cristiana que tenía un hijo que era uno de los piratas más tremendos que hubiera visto el mundo, era de los más sanguinarios, de los más buscados. Se murió la mujer confiando en Dios y pidiéndole a Dios misericordia. Se fue a la tumba y el hombre seguía impío. Se muere la mujer y este hombre se convierte y se vuelve predicador y se vuelve un hombre de Dios. Y te lo digo para que tú entiendas que a Dios le agrada un espíritu que sabe confiar en Él y que confiando en Él está dispuesto a enfrentar las adversidades que le presenta la vida. Y esas adversidades pueden ser circunstancias familiares, circunstancias en el trabajo, circunstancias en la escuela, circunstancias con los vecinos, o bien un problema, un roce con una persona que es difícil de soportar, un amigo, un papá, un marido, un hijo. ¿Sí? Y el sufrido es, pues, Señor, tú me dijiste, esta persona es bien difícil. Y ese trabajo está bien complicado. Pero tú me amas. Y tú quieres que lo ame. Y él es bien difícil, me menosprecia, se burla de mí. Es bien terco. O es bien terca. Así parecía una mula que no entiende, y lo digo con respeto, pero a veces así son las personas. No quiero ofender con ese término, pero a veces así son las personas. Aquí voy a estar lavándole los pies y voy a sufrir en silencio. Si muchas mujeres aprendieran a hacerlo así, o si muchos maridos aprendieran a hacerlo así y a soportar las flaquezas de sus mujeres, otra cosa sería este mundo. Por eso te decía que este mundo menosprecia el amor de Dios. ¿A poco Cristo no estuvo con sus discípulos? ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo con sus discípulos desde que empezó su ministerio, perdón? 3 años. ¿Y a poco Pedro ya era un maestro del amor? Para nada. Él y varios de ellos eran, con todo respeto, hablando de gente a la cual no le llego yo ni al polvo de los pies, en aquel entonces eran personas muy imprudentes y bien difíciles de soportar. ¿Y cuál fue el ejemplo de Cristo? Ahí estuvo con ellos. No se andaba ahí quejando con Juan, oye, viene este Pedro, es un imprudente, ya no lo aguanto. Tú no ves eso en los evangelios, ¿verdad? Tú ves que los llamaba a solas, que sí, a veces les daba su reprendida a solas, pero luego se sentaba y se acostaban juntos y los consolaba. Y tú ves que Cristo, por ejemplo, fue con los fariseos, allá se metió a la sinagoga y les predicó la primera vez, y como lo trataron mal, ¿ya no volvió a ir? ¿Seguros que no volvió a ir? Fue muchas veces. Y a la otra vez le dijeron, estás endemoniado. Y a la otra vez, lo agarraron piedras y te me largas, ¿no? Siguió yendo.
los amó a pesar de la adversidad. Y estuvo aquí en medio de nosotros, y dice la Escritura que, mira, si alguien no tenía las condiciones adecuadas para amar, ¿a poco no era Cristo? Dice la Biblia que no tenía dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Entonces, digo, si tú te quejas, a lo mejor tienes una casita sencilla, lo que quieras, pagas renta. Bendito sea Dios que la tienes, porque Cristo no la tenía. En todo es ejemplo de un amor sufrido, que sabe agradecerle a Dios no importando las circunstancias y sacando la mejor cara. Dios le dice a uno de los profetas: si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Conocen ese pasaje? Y si entresacares lo precioso de lo vil. O si esas mujeres que tienen maridos difíciles o padres difíciles, o tienes una mujer que no ama a Dios y es muy terca, si se te escuchara bendiciendo a Dios en lugar de quejarte, eso sería entresacar lo precioso de lo vil, ¿verdad? Mira, Dios quiere definitivamente llevarnos a esa forma de actuar. Ahora hay quien minimiza y dice: bueno, si no tengo eso no pasa nada. Claro que pasa. Claro que pasa. Cuando tú no estás dispuesto de corazón a agradecerle a Dios el tener que convivir con una persona que es complicada y no quieres sufrir, y no ensanchas el corazón con esa largura de ánimo para tenerle paciencia a la persona, y obviamente no andar ahí discutiendo ni dándote roces con ella. Si tú no ensanchas el corazón, sino que lo cierras o te impacientas, pero por supuesto que pasa. Y por supuesto que Dios se indigna. Porque Dios nos está pidiendo que nos amemos. Y cuando no hay eso, te voy a poner un ejemplo. Todos ustedes están de acuerdo conmigo que Moisés es un hombre de Dios, ¿verdad? ¿Amén? Bien. Dios le dio a Moisés una tarea que no era nada fácil. Moisés estuvo sirviendo y lavándole los pies a un pueblo que era bien incrédulo, bien quejumbroso, que hoy quería agradar a Dios y estaba muy agradecido, ya le estaba cantando alabanzas. Hoy veía que Dios le abría el mar, y al día siguiente ya se estaba quejando porque no tenía que comer. Así era ese pueblo. Era difícil, bastante difícil. Y Moisés pues era una persona, dice la Escritura, da testimonio que Moisés era una persona cuya mansedumbre era admirable, era un hombre sumamente manso. Normalmente Moisés fue tolerante y paciente con ellos, y cada vez que andaban ahí quejándose o diciendo, pues ¿sabes qué hacía Moisés? Se iba al suelo, ponía su rostro en el suelo a pedirle perdón a Dios por esa gente que no entendía lo que Dios quería hacer con ellos. O sea, no creas que les echaba una sermoneada ahí de ustedes son unos hijos del diablo, yo no sé para qué los sacó Dios de Egipto. No les decía eso. Cuando los veía, Moisés se afligía y lloraba por ellos. Bien, pero en una ocasión se empezaron a quejar porque no tenían agua. Y Moisés perdió esa paciencia por un momento. La perdió de vista eso. Fíjate lo que Dios le dijo. Bueno, estaban quejando, no tenían agua, no estaban las circunstancias adecuadas como normalmente en el desierto. Dios les tenía que estar haciendo milagro tras milagro. No se veía la comida del día, tenían que esperar. No se veía de dónde iba a salir el agua, pero Dios siempre la ponía. Pero ese día, como cualquier otro, no se veía el agua ni se veía la comida, y se empezaron a quejar, y Moisés pues se impacientó. Fue a buscar a Dios, pero ya con un espíritu que ya no estaba
en una actitud de sufrirlos, de soportarlos. Fue y lo buscó, Números 20, versículos 8 al 9. Dios le contestó a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña que a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Pero vamos a ver, ¿qué le pidió Dios? A veces la gente cree que obedece a Dios. Dios le dijo a Moisés que hiciera ¿qué? Que le hablara a la peña. Versículos 10 y 11. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Perdió esa largura de ánimo, perdió la paciencia. Pues bueno, tomaron agua, ¿no? Alguno dirá, alguna mamá de esas que pierde la paciencia: ya, sírvanse y coman. Yo conozco más de una. Pues ya comieron, ¿no? Eso que sucedió le costó a Moisés no entrar en la tierra prometida. No fue un pecado de adulterio. No le tuvo paciencia a su prójimo y puso mal ejemplo en la congregación de Israel. ¿Me entiendes? ¿Que Dios lo perdonó? Por supuesto que Dios lo perdonó. Ninguno vaya a pensar que Moisés está en el infierno. Moisés está en el cielo. Sin embargo, Dios no lo dejó sin castigo. Porque el que tú no quieras sufrir, los matrimonios se destruyen porque la gente no le tiene paciencia a su prójimo. Los hijos se amargan contra los padres porque los padres no le tienen paciencia a los hijos. Quieren que obedezcan así, querido. Te apuras, por favor. Y los mismos hijos son de la misma manera porque quieren que sus padres sean como una maquinita de deseos. Y tampoco le tienen paciencia a unos padres que se esfuerzan. Eso no es largura de ánimo. El que tiene esa largura de ánimo le da gracias a Dios con lo que tiene. Si me está tocando sufrir o soportar a alguna persona, bendito seas tú, Señor. Ayúdame a ponerle la otra mejilla. ¿Verdad? Eso es lo que dice Cristo, ¿no? Me está ofendiendo, Señor, ayúdame a ponerle la otra mejilla. ¿Quiere mi túnica? Aquí está mi capa, Señor. Yo no voy a pelear con él. Yo no voy a discutir con él. Tú me mandaste a amarlo, no me mandaste a subirme al ring. Luego lo digo con todo respeto, luego las mujeres, cuando no se quieren soportar, tienen una manera, yo le llamo de darse golpes por abajo. Así como los boxeadores. Normalmente cuando estás en el box tú ves que los golpes más espectaculares son los que vuelan. Pero también se saben dar golpes aquí abajito, nada más. Luego las mujeres son así. Se golpean por abajo y se saben hacer odiosas las unas a las otras, diciéndose, en lugar de sufrir, se empiezan a desquitar una a la otra y dicen: mira, como que no te combinó, manita, tu vestido. Y se empiezan a golpear por abajo, en lugar de sufrir que a lo mejor te hicieron una mala cara, se desquitan, ¿verdad? Qué triste que eso llegue a suceder en iglesias cristianas, ¿no? Qué deshonra a Dios, ¿no? Qué deshonra tan grande a Dios que las personas no se amen y no se soporten. Las torpezas, qué cosa tan triste.
Ahora, la paciencia de la que te estoy hablando, de ese carácter sufrido, va aún más allá. Va en el hecho de entender que no todos somos iguales. Levanten por favor aquí su mano los que dominan un oficio, por favor. ¿Dominas un oficio? Ok. Fíjense, hay 3 personas que dominan un oficio, 4 quizá. Levanten su mano los que no, los que fueron ya a la universidad. Bien. Levanten su mano los que están en la preparatoria. No hay ninguno, creo. Bien. El resto, no sé, tenemos cualidades diferentes. Tienes un trabajo, algunos trabajan en una cosa, otros en otra. Somos diferentes, ¿sí o no? Nuestras formas de ser son diferentes, nuestro carácter es diferente. Algunos somos más arrebatados, más valientes, más bravos para hacer las cosas. Otros somos más tranquilos, más pasivos, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Ese carácter de largura de ánimo y ese carácter misericordioso también contempla el asunto de entender que no todos somos iguales. Y que no porque yo sea una persona así y que yo entienda que las personas deben de hacer así como yo, todos tienen que ser exactamente igual. A lo mejor yo soy muy bravo, muy arrojado, muy arrebatado. Y mi amigo, mi hermano en Cristo, mi prójimo, no es tanto. De repente eso me lleva, ¿a qué crees que me lleva? A juzgarlo, a emitir un juicio o a calificarlo. Y lo peor de todo es a que yo me queje, porque eso no me gusta, yo le echo muchas ganas. Y él es más apachurrado, ¿no? Yo produzco 10 y él produce 2. ¿Me entiendes? Fíjate que eso le sucedió a Jesús. A Jesús le tocó convivir con un par de personas así. Marta y María. Marta y María eran así. Digo, de Marta y María se pueden tomar tantas cosas. Y Marta y María eran así. Marta, oye, no es pecado ser productivo, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Es pecado ser espiritual? Una era muy productiva, la otra era mucho más sensible a lo espiritual. Y como a una no le gustó el carácter de la otra, ¿qué crees que pasó? Se quejó. Lucas 10, versículos 38 al 40. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, es Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Una falta de paciencia. Y bueno, y tú te darás cuenta si conoces el pasaje que Jesús corrigió con amor a Marta, ¿verdad? Marta no le tuvo paciencia a la aparente falta de su hermana María, que realmente no era ninguna falta. Pero Señor, aquí debemos estarle pedaleando todos desde temprano. Se está cometiendo el gran pecado de estar escuchando tu palabra, ¿no? Entonces, no, él la corrigió con amor. Esa largura de ánimo nos lleva a que podamos entender que no todas las personas piensan como nosotros. Mira, que me ves joven, Jesús me ha permitido servir a algunos matrimonios. Luego le sucede a las mujeres que se desesperan, porque tú quisieras que tu esposo sea, no sé, como ese otro esposo que es súper productivo. Y eso puede llevar a que te quejes. O no sé, a ti te gustaría que tus padres fueran no como estos, sino como aquellos padres
que dejan que hagan tales o cuales cosas. Y el hecho de que no sean como a ti te gusta, pues puede llevar a que te quejes. Y luego en las reuniones familiares, ahí está la hija diciendo, no, es que mi marido, mira, así, y así, y así. Y no, es que mis papás, así, y así, y así. ¿Verdad que sí sucede? Entonces el no tener paciencia y el no ser sufrido es una gran falta de amor, ¿sí o no? Porque es raíz de muchos pecados. Y ahí surgen la murmuración, surgen los pleitos. Y bueno, para nada Cristo es glorificado cuando no hay un espíritu sufrido. Entonces, bueno, la Biblia nos hace mucho énfasis en que estemos al pendiente de las situaciones que son difíciles de soportar. Yo quiero decirles a todos que Cristo nos prometió una cosa. ¿Qué creen que nos prometió en este mundo? Aflicción. No prometió otra cosa. Y se lo prometió tanto a cristianos como no cristianos. En el cielo nos prometió la vida eterna y allá no hay lágrimas, no hay llanto, no hay dolor, no hay nada. Está solo Él y es preciosísimo. Pero dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, que Dios te conceda momentos de paz no quiere decir que va a ser así para siempre en esta tierra. Y que tú te quieras acostumbrar a que todas las cosas sean de color de rosa, tener el jefe perfecto, los padres perfectos, el esposo perfecto, los hijos perfectos, tú ya estás en el cielo. Pero si no es así, entonces tú tienes que aprender a comportarte como Cristo se comportó. Cristo no tuvo ni los discípulos perfectos, ni los oyentes perfectos, para nada, ¿verdad? Vino a rozarse con toda la imperfección, pero amó a todas aquellas personas que no eran perfectas. Por eso Dios nos pone el que tengamos en la mente soportar a todo lo que es difícil de soportar. Fíjate, te lo voy a poner con el ejemplo de un empleado, pero este principio se aplica para todo. Primera de Pedro 2, versículo 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, o los buenos y amables, sino también a los que son difíciles de soportar. Y aquí la palabra criados es un piropo, porque eras esclavo, no criado. Te poseían, eran dueños. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si tú dices, pues yo voy a honrar a Dios, aquí no importa a quien tenga enfrente. Y si esta persona es difícil, yo lo voy a amar. Y si él es un pelado, yo voy a ser muy amable y muy educado. Y si él él habla mal de mí, yo no voy a hablar mal de él. Y si él me pone cargas injustas, yo voy a ir la segunda milla, como Cristo me enseñó. ¿Sí? Y dice ahí, pon de nuevo el último versículo. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si tú estás actuando así, entonces la gloria de Cristo se está viendo en tu vida. Pero si no estás actuando en ti así, tienes un jefe difícil y te estás quejando. O tienes un jefe difícil y ya le estás sacando la vuelta. O tienes un marido difícil, o una esposa difícil, o un maestro difícil, y ya le sacaste la vuelta. La pregunta es, ¿se ve la gloria de Cristo en tu vida?
Así como tal, ¿estarías reflejando a Cristo? No lo estás reflejando. Pero si todos ven que tu marido es bien complicado y tú lo amas y lo sirves, o que tus padres son bien difíciles y tú les lavas los pies, ¿se ve Cristo en tu vida o no se ve Cristo en tu vida? Por eso el amor es sufrido. Y pues obviamente yo sé que eso genera estrés. Por eso lo primero que te dije es echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En lugar de ir a platicarle a tu compadre o a tu amiga lo malo que es, ve y dile a Cristo, perdónale las faltas que me hizo el día de hoy. Perdónale las faltas, yo ya lo perdoné, pero no puedo irme a la cama sin decirte que me costó trabajo y que mañana quiero volver a empezar y que quiero que lo ayudes. Y quiero que me des la gracia a mí para servirle mañana. Si no vas conmigo, yo no voy. Así era David. Cuando oraba a Dios para salir a la guerra, le decía, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y la vida cristiana y la vida en este mundo es una batalla, ¿o no es una batalla? Entonces, el que quiere reflejar la gloria de Dios tiene que buscar a Dios para reflejar su gloria. Bien. La paciencia para con los débiles de la que te hablaba hace un momento. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Fíjate, el apóstol rogándoles, hermanos, ya saben que entre ustedes hay personas que luego andan de ociosas, ¿verdad? No queremos decir con eso que no sean cristianas, pero como que no se ven muy ocupadas en las cosas de Dios, ¿no? Así como que se vean así muy emprendedoras para Cristo, no se ven. Bien, amonéstenlos. Pero en amor, no se quejen de ellos. Aliéntenlos. Dice ahí, alienta a los de poco ánimo. Hay gente que se desanima muy rápido. Tenle paciencia a esa gente. Dale una palabra de aliento. A lo mejor es tu esposa, a lo mejor son tus hijos. A lo mejor es tu hermano en Cristo. Hermano, vamos a darle. ¿Sí? Que sostengáis a los débiles. Hay gente que es débil en su forma de ser, en su carácter. Entonces, ¿no sirve? Tírala a la basura. O la Biblia dice, tenle paciencia. ¿Verdad que sí? Y hay gente difícil de soportar, pues tenle paciencia. Sopórtala, sufre, pon la otra mejilla, ora por ella, que Dios la levante. ¿Qué acaso Dios no se levanta hijos de las piedras? Él no es piedra, es un ser humano. Está más fácil que convierta a un ser humano a una piedra, ¿no? Aunque para Dios no hay nada imposible. Ninguno pague mal por mal. Nadie se ande ahí quejando. Nos dice, antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Siempre busca lo bueno. 2 puntos básicamente para terminar esta enseñanza. Hay que cambiar nuestra forma de pensar. Acuérdate, a la gente de este mundo no le gusta sufrir. Tú quieres ser verdaderamente feliz y hallar a Dios, Dios te dice, aprende a sufrir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El camino a Cristo es a través de sufrimientos, ¿verdad? Entonces no pensemos que podemos ser cristianos de una categoría del año 2009 o 2010, donde ya no sufren los cristianos. Los cristianos que ya no están dispuestos a sufrir, a soportar, a ser pacientes, ¿sabes qué? Ya no son cristianos. Ya no son cristianos. Ya no andan en pos de Cristo, ya andan en pos de su propia
seguridad. Cristo en ese mismo pasaje decía, si alguno ama su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, ese la hallará. Si te lo digo en términos más sencillos, si una persona está dispuesta a sufrir por mí, por hacer mi voluntad, y eso no quiere decir que te tengas que ir a la sierra, que te vayas a tu casa y que te vuelvas misionero de tu casa, que te vayas a tu oficina y ahí te vuelvas un misionero de Jesucristo, que vengas a la congregación y con tus hermanos te pongas a amar y a lavarle los pies a todos y soportes las diferencias que hay, en lugar de criticar, ames y soportes a todos. Entonces estarás reflejando a Cristo Jesús. Bien, una persona que se arma de ese pensamiento es muy dichosa. Es muy dichosa. Cambiemos nuestra forma de pensar. Digo, no que busques tú mismo darte de latigazos y que sufras, no, sino que cada vez que Dios te permita sufrir o padecer en esta vida, tener alguna situación adversa, difícil, alguien difícil de soportar, en lugar de sacarle la vuelta, bendice a Dios y ve de frente, así como Cristo fue de frente a la cruz, no lo fueron a sacar de un monte. Dijo, ¿a quién buscan? ¿A mí? Yo voy. ¿Entiendes? Aprende a darle la cara a los sufrimientos, cualquiera que sea, si son por causa de Cristo, si son cuestiones familiares, y compórtate como Jesucristo. Jesucristo fue como oveja al matadero, calladita, no quejándose, humilde, dejándose llevar, ¿verdad? Esa es la característica real de una persona que ama a Dios y que ama a su prójimo. Y cuando se arma ese pensamiento, Dios se goza en esa persona. A Dios le cae muy bien esa persona. ¿Quieres llenarle el ojo a Dios? Que Dios te vea bendiciéndole cuando sufres. Primera de Pedro 3, versículo 14 al 17. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿cuánto más si eres cristiano y se están burlando de ti? Te están diciendo, ay, eres una ridícula, aleluya, ya te traes tus falditas hasta acá. Yo sé que es humillante, ¿eh? Yo sé que se siente feo. Pero dice la Biblia, qué dichoso eres. Qué dichoso eres cuando estás sufriendo, sobre todo cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con el Evangelio. Pero si tú estás soportando a tu esposo y le estás poniendo la otra mejilla y estás siendo humilde con él, eso también es por causa de la justicia. Y dice la Biblia que qué dichosa eres, o que qué dichoso eres, mi querido joven. ¿Me entiendes? Bien. Dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Un verdadero cristiano que refleja la gloria de Dios tiene ese espíritu sufrido, humilde, manso. No es un boxeador que se pone ahí a discutir y a debatir con todo el mundo para demostrar que tiene la razón. Cuando están neciando, mira, mejor se queda calladito y deja que neceen con la pared, o recibe pues las críticas, las burlas, los golpes bajos que se dan las mujeres.
Yo quisiera saber si aquí hay o va a haber mujeres valientes, dispuestas a soportar esa forma en la que se tratan luego las mujeres, ¿no? Llegan a casa de su suegra y el típico detalle para que sientas que no me caes bien. Habrá un pensamiento claro de decir, voy a reflejar a Cristo y voy a amar a esta persona a pesar de cómo me trate. La voy a amar a pesar de lo que sea. Fíjate que el sufrir es una cualidad que es la única que aparece 2 veces. ¿Verdad que aparece 2 veces en 1 Corintios 13? ¿Sí? 1 Corintios 13, versículo 7. El amor, ya no estamos en el que te puse en el versículo 4, estamos en el 7. Aquel decía el amor es sufrido. Aquí dice todo lo sufre. Todo lo sufre. Y luego, después de decir todo lo cree, todo lo espera, dice todo lo soporta. Una persona que ama en realidad se comporta humildemente ante cualquier situación adversa. Pero espérame, esta palabra sufre, que también se nos traduce parecida, es diferente o es un poquito diferente a esa palabra macrotsumeo de la que te hablaba, de esa largura de ánimo. Esa palabra sufre viene del griego stego. ¿Lo puedes poner, hermano? Gracias. Viene del griego stego, que quiere decir poner un techo o techar. Cubrir es figura de cubrir con silencio. Soportar pacientemente. O sea, yo no sé si tú has escuchado, la palabra dice que el amor cubrirá multitud de faltas. No quiere decir que sea tapadera de los pecadores, pero sí quiere decir que cuando hay faltas a su alrededor, no anda publicando esas faltas, ¿verdad? No se anda quejando de esas faltas. Y si las faltas son contra él o contra esa persona, como si le pusiera una tapa a una caja y mejor lo dejamos guardado ahí y aquí no ha pasado nada. Y nadie se tiene por qué enterar, eso lo vio Dios. Que lo juzgue Dios. Si no es una falta grave, yo la paso, ni siquiera necesito que se anden disculpando de mí. Hay algunos cristianos que se dicen cristianos, que son tan dignos, que casi quieren que les vengan a pedir de rodillas porque no los saludaron en la mañana. O sea, faltas tan pequeñas, oye, es que me puso cara. Quien actúa de esa manera está muy lejos de lo que es el espíritu sufrido. ¿No? El espíritu sufrido le pone una tapa a muchas faltas. Y más si se trata de inconversos. Si tú quieres que los inconversos te anden pidiendo perdón por todo, a lo mejor espérate lo de un cristiano. Pero los inconversos andan como las vacas en el potrero. No se fijan ni dónde pisan, ¿no? Pero alguien que entiende lo que Cristo quiere de su vida, ¿por qué me van a andar perdiendo a mí? Perdón. Mi Cristo aguantó muchas, yo aguanto. Y si me sentí mal, yo le lloro y me paro y sigo adelante y me voy a mi Getsemaní y ahí lloro con Dios y descargo mi ansiedad y vuelvo a seguir soportando a los que tengo a mi alrededor. Y esa es la conducta. Sí estamos comprendiendo hasta aquí, ¿verdad? Bien. Es algo muy valioso ante los ojos de Dios. Y no tiene nada que ver con ser misionero, evangelista y abrir casas hogar, mucho menos con regalitos. Tiene que ver con un carácter que es de grande estima ante los ojos de Dios. Tú podrás no hablar muy bien. Pues, ¿qué crees? Que el ser sufrido de eso se trata, de no hablar. Y digo, no quiere decir con eso que guardes resentimientos en el corazón. Tendrías que tener cuidado, ¿verdad? La Biblia nos dice que el amor no guarda rencor. Bien. Pero algo que es importante es que el que sufre y que el que todo lo sufre y todo lo soporta, no lo hace una semana, ni 2, ni un mes,
ni 3 años. Dice, bueno, esta mujer ya la soporté 5 años, ya tiene testimonio, me lavo las manos. La Biblia dice que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y que Cristo amó a sus discípulos hasta el fin, ¿verdad? O sea que es una cualidad que permanece a través del tiempo. Por eso no es de sentimentalismos, no es de que ahorita el Espíritu nos llena y vamos a salir aquí. No, es que tú te entiendas que el camino y la meta es, yo necesito ser una persona que ame a los demás a pesar de sus malas acciones, a pesar de sus egoísmos, a pesar de lo que sea, porque si mi Cristo sufrió, yo voy a sufrir. Y a eso es a lo que nos dio la Biblia. Ten paciencia, porque la promesa del descanso real para tu alma está allá, la vida eterna. Santiago 5, versículo 7 al 11, y con este versículo terminamos la enseñanza. Por tanto, hermanos, tened paciencia, otra vez macrotsumeo, traducido de otra manera, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, en ese contexto ya viene Cristo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sabes a qué los estaba invitando? A sufrir pacientemente. Mira a Cristo, mira a Job, mira que a Jeremías lo encarcelaron. Yo quisiera ser un profeta. ¿De verdad quisiera ser un profeta? Si me pongo a platicarte cómo murieron varios de los profetas y cómo vivieron varios de los profetas, y lo escoges, bendito sea Jehová, bendito sea Jesucristo, porque quieras vivir una vida así de servicio y de amor a los demás. Mira, Dios no quiere que seas un gran evangelista, o cuando menos no de entrada. Dios quiere que aprendas a amar a los que están a tu alrededor, que aprendas a soportarlos. Y cuando digo a soportarlos, me digo a los que viven allí en tu misma casa. No, sí, voy a ir a la iglesia y voy a soportar a los de la iglesia, y le sacas la vuelta a tu esposo o a tus hijos o a tu... No, ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí con los que están más cerca de ti. De hecho, la enseñanza de la próxima semana precisamente se titula así, y la vamos a estar viendo. El verdadero amor comienza en casa. Vamos a cerrar los ojos un momento. Vamos a tener un momento con Dios. Mira, importante es que tú entiendas que Dios no es ningún tirano. Dios no es ningún tirano que quiera estar torturando a nadie. Pero yo no sé si tú tuvieras un poquito de esa sensibilidad que tenía María. María, esa que se sentó a los pies de Jesús, te darías cuenta que Dios permite el sufrimiento para nuestro bien. Cuando Pablo estaba en la cárcel, decía, es que tengo un aguijón en la carne y ya le he pedido a Dios que lo quite de mí. Se ve que padecía, no dice exactamente en qué consistía ese aguijón en la carne, pero no estaba muy cómodo.
con esa situación que estaba experimentando su vida, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en la debilidad. Ahí donde tú sufres, y terminó Pablo diciendo: entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Querido, si sufres, si padeces, si tienes situaciones difíciles, ya sean familiares, laborales, o por causa del Evangelio, lleva esa ansiedad a Dios y presenta una actitud como la de Cristo, una actitud sufrida, una actitud humilde, una actitud que está dispuesta siempre a pagar bien con bien y nunca mal por mal, una actitud que está dispuesta siempre más bien a guardar silencio ante la maldad antes que quejarse de ella. Ya veremos más adelante que el cristiano debe de hacer algo cuando ve cosas indebidas, pero no en un espíritu de impaciencia, porque Cristo vino a corregirnos con paciencia y con amor. Y el ser sufrido y paciente es sinónimo de ser guiado por el Espíritu de Dios. Se necesita mucho del Espíritu de Dios para ser sufrido, para tener ese espíritu humilde, sencillo. Escuchemos este canto. Aunque te nieguen, aunque se opongan, aunque me digan que no te necesitan, si de las llamas los tengo que sacar, yo para ti los tomaré, porque sé que tú les amas. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No, no descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Y si azotes, desvelos o ayunos, y si cárceles, deshonras y pobrezas, yo he de sufrir por amor a ti. Cuánto amor hay en la cruz, y yo en ti encuentro fuerza. No des